Bienvenidos a nuestro programa número 18 de Creatividad, la propiedad intelectual de lo cotidiano, donde hablamos sobre temas de propiedad intelectual como patentes, marcas, derechos de autor, entre otros. Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Creatividad y mi nombre es Abel Morales y bueno, pues el día de hoy, como lo hemos estado trabajando en las últimas semanas, vamos a seguir hablando sobre este tema de derechos de autor, que es un tema pues bastante cercano a todos nosotros, a las personas, porque pues yo creo que todos en algún momento hemos pues creado algún cuento, algún poema, hemos hecho algún dibujo. Todos, seguramente todos hemos tomado fotografías, etcétera. Y bueno, pues hoy vamos a seguir ampliando este tema que nos da para mucho tiempo. Y bueno, el día de hoy no se encuentra con nosotros Gerardo, pero bueno, pues le enviamos un saludo y estaremos el día de hoy nada más su servidor Abel Morales. Bueno, pues para empezar, nuestro tema del día de hoy trata sobre personajes famosos, sobre todo personajes pues, de caricatura o personajes populares que se encuentran protegidos por derecho de autor y también algunos que ya han entrado al dominio público. Y bueno, pues para organizarnos vamos a empezar con la definición de lo que es el dominio público. ¿Qué es el dominio público? Bueno, pues el dominio de público es todo aquel conjunto de obras, de libros, de revistas, de personajes, cualquier tipo de creación que no se encuentra protegida pues por algún derecho de autor, por alguna marca o por alguna otra figura de propiedad intelectual. Y bueno, pues generalmente cuando un personaje o historia o alguna creación pues se crea, generalmente la ley lo contempla ya como protegido desde que se ha fijado en un soporte material, ya sea en un disco duro, en una fotografía, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya un registro de derecho de autor es la forma de perfeccionarlo. Pero estos derechos de autor tienen una vigencia. ¿Y qué pasa cuando termina el tiempo de vigencia de estos derechos de autor? Bueno, pues se dice que esa obra o esa creación entra al dominio público. Quiere decir que pierde cualquier derecho de propiedad intelectual que tenga y cualquier persona puede hacer uso y explotar esa creación. Y bueno, pues el derecho de autor, como ya lo habíamos dicho o explicado en algunos programas anteriores, pues es una prerrogativa que el Estado le otorga a los creadores de obras intelectuales para que exploten esa obra durante cierto tiempo. Y bueno, posteriormente, cuando se terminan estos derechos de autor, su vigencia, bueno, pues entran a dominio público. ¿Cuál es la vigencia del derecho de autor? Pues esto depende mucho del lugar donde nos encontremos. En México, la vigencia del derecho de autor es de 100 años a partir de la muerte del autor, del creador de esa obra intelectual, o si fue una obra en coautoría, bueno, pues se cuentan los 100 años a partir de la muerte del último de los creadores, ¿ok? Y bueno, hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el derecho de autor abarca 70 años a partir de la muerte del autor. Como se puede ver, bueno, pues en México nuestro plazo es más grande que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y eso es precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy. Queremos hacer un programa mucho más práctico, ameno a lo mejor, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de diversos personajes o creaciones que en Estados Unidos pues ya han entrado al dominio público o están por hacerlo, ¿sí? Y bueno, pues para empezar, vamos con nuestra primera lámina, si nos hacen el favor, por favor. Vamos a ver algunos personajes famosos que se encuentran actualmente protegidos por algún derecho de autor.
Y bueno, aquí en la pantalla, muchas gracias, podemos ver que algunos de estos personajes son bastante conocidos. Tenemos aquí a Spider-Man, que es creación de Stan Lee y Steve Ditko en 1962. Tenemos a Batman, que es creación de Bob Kane y Bill Finger en 1939. A Superman, que es creación de Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938. A Snoopy y Charlie Brown de 1950. Su creador es Charles Schulz. Los Simpson en 1987 por Matt Groening. Y bueno, pues así estos son solo algunos ejemplos y sus años de creación. Estos personajes, por los años en los que fueron creados, aún se encuentran protegidos en Estados Unidos por un derecho de autor, que como lo comentábamos, en Estados Unidos dura 70 años a partir de la muerte del creador, y por lo tanto estos personajes aún se encuentran protegidos por derecho de autor, pero pues algunos de ellos están próximos a expirar. Y bueno, estos personajes en algún momento fueron creados, fueron protegidos por derecho de autor, fueron explotados en diversos medios o todavía lo siguen siendo. Y bueno, pues esa explotación va a seguir hasta que se pierdan estos derechos, ¿no? Posteriormente a esto, cualquier persona va a poder hacer uso de ellos y explotarlos como mejor le parezca. En México incluso tenemos el caso de los personajes del famoso Chespirito de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Que fueron creados alrededor de 1970 y por lo tanto pues siguen con una vigencia de derechos de autor que en algún momento pues terminará, ¿no? Si mal no recordamos, Chespirito falleció hace alrededor de 5 años aproximadamente, por lo que queda bastante tiempo para que sus herederos puedan seguir haciendo, pues explotando esos personajes que actualmente por ahí hay alguna situación que no está permitiendo que sus personajes pasen al aire, pero bueno, pues esa ya es otra situación. Y bueno, hablando de estos temas, pues estas creaciones intelectuales, los personajes sobre todo de cómic o de caricatura o muy populares, pues tienen una relación bastante estrecha con la propiedad intelectual, ¿no? Estos personajes, además de estar cubiertos por derechos de autor, muchos de ellos también tienen alguna protección de marca o incluso pueden llegar a tener algún otro tipo de propiedad intelectual que los ampare. Hay veces que un derecho de autor pues puede llegar a expirar, pero pues a lo mejor el personaje en su momento también fue protegido por medio de una marca, y una marca es renovable de manera indefinida, ¿no? Siempre y cuando no se te vaya el término de la renovación. En México es de 10 años, pero si tú cada 10 años estás renovando tu marca, en este caso, pues esa creación puede seguir estando protegida pues prácticamente de por vida y por el tiempo que se siga la renovación, ¿no? Es por eso que sobre todo cuando estos personajes llegan a tener tanto éxito, llegan a ser tan populares, bueno, pues las empresas buscan la mejor forma de protegerlos por diversas figuras de propiedad intelectual. Algunas de ellas pueden expirar, pero algunas de ellas pues pueden seguir de manera indefinida siempre y cuando se cumpla su renovación. Y eso es lo que se hace con estos personajes tan, pues que producen tanto, ¿no? Son parte de la cultura popular, pero al mismo tiempo pues también representan pues ganancias que pueden ser millonarias, ¿no? En el caso, como veíamos, de Spider-Man o de Superman, de Batman, que sus ventas por mercancía, por cómics, por películas, etcétera, pues seguramente son de miles de millones de dólares de manera anual, ¿ok? Y bueno, ahora, existe el caso de personajes que ya han entrado al dominio público. Esto quiere decir que ya perdieron su protección de derechos de autor. ¿Y qué pasa con estos personajes? Bueno, pues vamos a verlo a continuación. Si nos hacen favor de ponernos la segunda lámina. En esta segunda lámina vamos a ver algunos ejemplos de personajes que ya se encuentran en el dominio público. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que cualquier persona o empresa puede hacer uso de ellos y explotarlos
como mejor le parezca. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la criatura de Frankenstein, tenemos a Tarzán, tenemos algunos otros personajes que, como si ustedes se dan cuenta, seguramente todos ustedes ubican estos personajes en diversas películas, en diversos medios. Y con diversas características físicas. Aquí, por ejemplo, el monstruo de Frankenstein, pues es una versión muy clásica de las películas, sobre todo de los principios del siglo pasado, que se popularizó bastante, ¿no? Y sin embargo, ha habido otras películas donde lo representan de forma distinta. Digo, sigue siendo una criatura, como la describen en el libro, pero pues con otras características físicas. Se me ocurre en este momento, pues, la película de Frankenstein de Mary Shelley, que fue en los 90s, donde la criatura de Frankenstein fue interpretada por Robert De Niro. Bueno, pues ahí su aspecto era muy distinto al que vemos aquí en la pantalla, pero bueno, pues esta es la forma, o esto es lo que pasa cuando un personaje ya está en el dominio público. Las empresas pueden representarlo como a ellos mejor les parezca, darles las características físicas pues que consideren, obviamente apegándose al material origen, pero pues podemos tener representaciones bastante distintas. Un caso muy famoso, que es muy reciente, es el caso del personaje de Winnie Pooh. Este personaje, bueno, pues la versión sobre todo que más nos es familiar es la de Walt Disney, ¿no? Con todos los personajes de Pooh, que son Piglet y Conejo y Tiger, etc. Estos personajes hace muy poco tiempo perdieron el derecho de autor. Esto quiere decir que entraron al dominio público hace 3, 4 años. ¿Y qué pasó? Pues resulta que hace un par de años, año y medio, surgió una película de terror que se llamó Winnie Pooh, Honey and Blood, si mal no recuerdo. Y en esta versión, pues estos personajes eran asesinos psicópatas, ¿no? Según la historia, bueno, pues después de que el personaje de Christopher Robin los abandonó, pues estos personajes pues crecen en el bosque sin tener que comer, con muchos problemas y pues con mucho resentimiento, y por lo que se vuelven pues asesinos, ¿no? Y bueno, obviamente a mucha gente le sorprendió, le disgustó esta versión, pero bueno, pues esto se pudo lograr gracias a que ese personaje o esos personajes entraron al dominio público. Y ahora cualquier empresa puede hacer uso de los personajes, de los nombres, y darles la representación que quieran, ¿no? Obviamente, la versión de Disney, seguramente los personajes están registrados como marca. Y por lo tanto, lo que es esa imagen que tenemos de los personajes de Disney, de Winnie Pooh, esa sí no se podría utilizar como tal, porque aunque haya perdido los derechos de autor, pero seguramente están registrados como marca. Entonces, se puede hacer uso del nombre, de ciertas características físicas que den como resultado un oso o un conejo, pero no pueden ser exactamente iguales a los de Disney, pues porque son marcas registradas, pero sí se pueden establecer otras versiones, ¿ok? Otro personaje bastante famoso que se encuentra en dominio público desde hace bastante tiempo, pues es el de Blancanieves. También la versión seguramente que más ubicamos es la de Disney, pero pues seguramente todos ustedes conocen por lo menos una o más películas que tienen como personaje central al de Blancanieves, ¿no? Y bueno, pues esto también ocurre precisamente porque ese personaje está en el dominio público y las empresas pueden explotarlo, sacar películas, sacar cortos, etcétera, donde Blancanieves pues pueda seguir siendo una chica con ciertas características físicas que no tendrían que ser iguales a las de Disney, pero pues sí se puede usar la descripción que se usa en el cuento. Y bueno, pues las historias como tal, sobre todo la historia principal de Blancanieves, que es bastante conocida, ¿no? Y bueno, tenemos también el caso de personajes que, si bien todavía están protegidos por derecho de autor, pues están próximos a entrar al dominio público. Les quedan pues a lo mejor entre 1 y 5 años tal vez para entrar. El caso más famoso pues probablemente sea el de Mickey Mouse. Las primeras apariciones de este personaje pues fueron ya a principios del siglo pasado,
por lo que pues sus creadores o su creador pues seguramente ya está por cumplir los 70 años de su fallecimiento, por lo que las primeras historias de Mickey Mouse pues ya van a entrar también al dominio público. Por ahí se rumora que también se piensa ya hacer alguna película de terror o de otro género utilizándolo como personaje principal. Volvemos al caso de que seguramente pues se usará el nombre y algunas otras características. No, seguramente no se podrá usar la imagen como tal de Disney, que debe ser una marca registrada. Pero bueno, pues ese sería el caso más famoso. Los personajes de cómic, de DC Comics, son los tres principales personajes de DC Comics, que son Superman, Batman y Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Todos ellos fueron creados alrededor de entre el año de 1938 y 1945. Por lo que también próximamente, en los próximos años, van a empezar a entrar al dominio público. Seguramente por ahí empezaremos a ver pues trabajos, películas, cortos, etcétera, donde se esté explotando a estos personajes. Otro personaje que también tiene muchas versiones últimamente, pues es el de Pinocho, ¿no? Tan solo hace un par de años hubo la versión en live action de la cinta de Disney, de Robert Zemeckis, pero al mismo tiempo salió la versión de Guillermo del Toro. Y si las vieron, pues son versiones totalmente distintas, ¿no? Básicamente, la única coincidencia, pues son que existe el personaje de Pinocho y de Geppetto, pero físicamente son muy distintos entre sí, y las historias, pues, si bien la historia principal puede ser similar en cierta forma, pero las características de esa historia, pues, tienden a ser muy distintas, sobre todo en el caso de Guillermo del Toro. Esto es lo que pasa cuando un personaje, pues, ya está en el dominio público, ¿no? Que se pueden hacer miles de versiones. Y bueno, precisamente por todo este tema de derechos de autor han existido muchas controversias, ¿no? A lo largo de los años con estos personajes. Por ejemplo, en el caso del personaje de Superman, pues inicialmente, pues cuando se creó en 38, los creadores Jerry Siegel y Joe Shuster, pues vendieron sus derechos por una cantidad muy irrisoria a DC Comics. Jamás imaginaron el alcance que iba a tener. Y bueno, pues actualmente o desde hace varios años los herederos de estos creadores han estado luchando porque DC Comics pues recuperar los derechos de ellos o por lo menos obtener una ganancia, ¿no? Y bueno, pues DC Comics no, obviamente su intención es no hacerlo, ¿no? Por lo que siguen litigando desde hace mucho tiempo. En el caso de Mickey Mouse, bueno, pues sus derechos originalmente debieron haber terminado ahí por los años 80, pero por ahí hubo una ley de la que Disney hizo uso para que se le extendieran los derechos por 20 años más. Y aún así, bueno, pues próximamente está por entrar al dominio público. Y en el caso del personaje de los personajes de Chespirito, bueno, pues tanto los actores María Antonieta de las Nieves como Carlos Villagrán, que personifican a la Chilindrina y a Kiko respectivamente, pues a lo largo de los años han estado en mucha controversia con Chespirito y con sus derechos de autor, porque ellos siguen haciendo usos de sus personajes, ¿no? En el caso de la Chilindrina, por ahí ella ganó un asunto y de hecho actualmente ella es la titular de los derechos, pero de ese caso hablaremos posteriormente, que tiene que ver con otra figura del derecho de autor. Y bueno, pues básicamente nuestro tiempo se empieza a agotar, por lo que vamos a nuestra última lámina, por favor, donde vamos a hablar de nuestra patente curiosa del día de hoy. Y bueno, esta patente curiosa se refiere a una escalera para arañas provista de medios para su fijación a un artículo de sanitario. Y bueno, esto que nos preguntaremos, ¿qué es esta locura, no? Básicamente, pues, se refiere a que hay veces que en un sanitario, pues, te puedes encontrar arañas, ¿no? Según el creador o el inventor. Y bueno, pues, para ayudarlas a salir, creó esta especie de escalerita que se pone en un sistema sanitario, en el WC, en la taza. Y pues se supone que es para que la araña pueda escalarla sin resbalarse y salir del inodoro. Bueno, pues como la mayoría o todas las invenciones curiosas que hemos visto en estos meses, pues es un caso bastante curioso, ¿no? Seguramente no tiene una aplicación tan práctica, yo nunca lo he visto comercializado, pero bueno, en la pantalla tienen el dibujo de
de esta escalera para arañas, por si en algún momento alguno de ustedes la quiere adquirir o buscar, ¿ok? Y bueno, pues básicamente nuestro tiempo se nos ha agotado. Espero que el tema de hoy les haya parecido muy interesante, divertido a lo mejor, ¿no? Es un tema que nos da para mucho y seguramente vamos a seguir haciendo programas donde hablemos sobre personajes, sobre historias populares, sobre programas, ¿no? Porque pues todo esto es lo que abarca el derecho de autor, sobre música, ¿no? Que sería un tema muy, muy interesante, fotografía, pintura, danza, escultura, etcétera. La próxima semana los esperamos con otro tema interesante de derecho de autor, de propiedad intelectual. Y mientras tanto, por favor, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Creatividad, en YouTube, en Spotify, en LinkedIn, en Instagram, en X, antes Twitter, etcétera. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.